O que satisface hoy es de esas cosas que pasan una vez cada década, quizás menos, de esos momentos que quedan grabados en la historia del fútbol para siempre, que se estudian, que se analizan, que se recuerdan generaciones después como el día en que todo cambió. Porque cuando Jürgen Klopp apareció en el escenario del Santiago Bernabéu, cuando levantó la bufanda del Real Madrid con esa sonrisa que lo caracteriza, cuando pronunció sus primeras palabras como entrenador del club más grande del mundo, algo se movió en el universo futbolístico, algo que no tiene vuelta atrás, algo que va a redefinir lo que conocemos sobre este deporte. La era Klopp en el Real Madrid comenzó oficialmente hoy, y te voy a contar absolutamente todo lo que pasó en una presentación que ya es histórica, cada detalle, cada gesto, cada palabra, cada emoción que se vivió en un Bernabéu que no cabía de la expectativa. Porque esto no es solo un cambio de entrenador, esto es el inicio de algo completamente nuevo, y todos los que amamos el fútbol sabemos que estamos ante un momento que va a marcar una era. Soy Rafa, para los que llegan por primera vez al canal, y llevo años siguiendo cada movimiento del Real Madrid, cada decisión de la directiva, cada fichaje, cada cambio que se produce en el club blanco. Los que me conocen saben que no exagero cuando algo es importante, que guardo las palabras grandes para los momentos que realmente lo merecen. Y este momento lo merece completamente, porque la llegada de Jürgen Klopp al Real Madrid es probablemente el movimiento más impactante que hemos visto en el fútbol europeo en los últimos 20 años. Un entrenador que revolucionó al Borussia Dortmund, que transformó al Liverpool en una máquina de ganar títulos, que conquistó Europa con un estilo de juego que enamoró a millones, ahora va a dirigir al equipo más laureado de la historia. Es casi demasiado para procesar, pero es real, está pasando, y hoy lo vimos con nuestros propios ojos. La presentación comenzó a las 12 del mediodía, hora española, y desde temprano el Bernabéu ya estaba rodeado de aficionados que querían vivir el momento histórico aunque fuera desde afuera. La directiva había organizado todo con una meticulosidad impresionante, entendiendo la magnitud del evento, sabiendo que los ojos del mundo futbolístico iban a estar puestos en Madrid. El escenario estaba montado en el centro del campo, con el césped impecable como telón de fondo, con las gradas vacías pero con una energía que se sentía en el aire. Las pantallas gigantes del estadio mostraban imágenes de la historia del club, de los títulos, de las Copas de Europa, de los momentos gloriosos que definen al Real Madrid. Era una manera de decir, esta es la herencia que recibís, esta es la responsabilidad que asumís. Florentino Pérez apareció primero, caminando hacia el atril con esa seguridad que lo caracteriza, con la satisfacción de quien sabe que acaba de cerrar una operación que parecía imposible. Porque conseguir a Klopp no fue fácil, no fue una negociación simple, fue un trabajo de meses, de convencimiento, de mostrarle al alemán porque el Real Madrid era el único destino posible para la siguiente etapa de su carrera. Florentino habló durante varios minutos, repasó la historia del club, agradeció al cuerpo técnico saliente, y finalmente llegó el momento que todos esperaban, la presentación oficial de Jürgen Klopp como nuevo entrenador del Real Madrid. Klopp salió desde uno de los túneles del estadio, caminando con esa energía que lo distingue, con esa sonrisa enorme que parece genuina porque es genuina. Llevaba un traje oscuro, elegante pero sin perder su esencia, sin parecer incómodo en la formalidad del momento. Cuando llegó al escenario, Florentino le entregó la camiseta del Real Madrid con su nombre en la espalda, y Klopp la levantó hacia las cámaras con un gesto de orgullo que decía más que cualquier palabra. Después vino la bufanda, ese símbolo clásico de las presentaciones, y Klopp se la puso alrededor del cuello como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Y entonces habló. Y cuando Klopp habla, el mundo escucha. Quiero hacer una pausa acá para hablarle directamente a los que están del otro lado. Si te interesa este tipo de contenido, si querés seguir cada paso de la era Klopp en el Real Madrid, suscríbete al canal. Esto recién empieza, van a venir fichajes, van a venir cambios tácticos, van a venir partidos históricos, y yo voy a estar acá contándotelo todo. Dale al botón de suscribirse, activa la campanita, y asegúrate de no perderte nada de lo que viene. Ahora volvamos a la presentación porque las palabras de Klopp merecen ser analizadas en detalle. Lo primero que dijo, casi como una declaración de principios, fue que estaba en el club más grande del mundo y que era plenamente consciente de lo que eso significaba. No había falsas humildades, no había frases vacías, había una aceptación total de la responsabilidad que asumía. Klopp dijo que conocía la historia del Real Madrid, que respetaba profundamente lo que el club representaba, pero que también venía a aportar su propia visión, su propia manera de entender el fútbol, su propia intensidad. Habló de la plantilla actual, de los jugadores que heredaba, y fue generoso en los elogios. Dijo que tenía a su disposición algunos de los mejores futbolistas del planeta, que su trabajo iba a ser potenciarlos, organizarlos, darles un sistema que les permitiera brillar todavía más. Mencionó a varios jugadores por nombre, habló de sus características, dejó claro que había hecho los deberes, que conocía al equipo que iba a dirigir. Eso generó aplausos entre los periodistas presentes, porque mostraba que Klopp no llegaba improvisando,
que llegaba preparado. Pero lo que más impactó de su discurso fue cuando habló de su filosofía de juego. Klopp explicó que su fútbol se basa en la intensidad, en el pressing alto, en recuperar la pelota lo más cerca posible del arco rival, en atacar con velocidad y con convicción. Dijo que quería un Real Madrid que fuera protagonista siempre, que dominara los partidos, que hiciera sentir incómodos a los rivales desde el primer minuto hasta el último. Era una declaración de intenciones clara, una promesa de fútbol ofensivo, de espectáculo, de emociones. Los que seguimos el fútbol europeo sabemos lo que significa el estilo Klopp, lo que hizo en Dortmund, lo que construyó en Liverpool. Es un fútbol que enamora, que genera pasión, que hace que los aficionados se levanten de sus asientos. Es un fútbol que requiere compromiso total de los jugadores, que exige esfuerzo físico y mental, pero que cuando funciona es prácticamente imparable. Y ahora ese fútbol va a jugarse en el Bernabéu, con los jugadores del Real Madrid, con la camiseta blanca que representa más de 100 años de historia. Hubo un momento particularmente emotivo durante la presentación, cuando Klopp habló de lo que significaba para él personalmente llegar al Real Madrid. Dijo que había recibido ofertas de muchos clubes a lo largo de su carrera, que había tenido oportunidades de dirigir a equipos importantes, pero que siempre sintió que el Real Madrid era algo aparte, algo único, algo que merecía esperar el momento correcto. Y ese momento llegó ahora, cuando el club lo llamó y él sintió que estaba listo para asumir el desafío más grande del fútbol mundial. Klopp también tuvo palabras para la afición, para los millones de madridistas alrededor del mundo que iban a seguir cada paso de su gestión. Les pidió paciencia pero también les prometió pasión. Les dijo que iba a trabajar cada día para que se sintieran orgullosos del equipo, que iba a dar todo de sí para estar a la altura de la historia del club. Era un mensaje directo, sincero, sin adornos innecesarios. Era Klopp siendo Klopp, conectando con la gente de una manera que pocos entrenadores pueden. Vos que seguís el fútbol europeo, que conocés la historia de Klopp, que lo viste ganar la Champions con Liverpool, seguramente estás tan emocionado como yo con esta noticia. ¿Qué esperás de la era Klopp en el Madrid? ¿Crees que puede superar lo que hizo en Liverpool? Déjame tu comentario acá abajo, quiero leer las opiniones de los que realmente entienden la magnitud de lo que está pasando. Este canal va a ser el lugar donde sigas toda la era Klopp, cada fichaje, cada partido, cada declaración. Si no estás suscrito, este es el momento de hacerlo. Dale al botón, déjame un like si te está gustando el contenido, y compartilo con otros fanáticos del fútbol que quieran estar al tanto de esta historia. Después del discurso vino la sesión de preguntas de la prensa, y ahí Klopp mostró otra vez por qué es diferente a cualquier otro entrenador del mundo. Sus respuestas fueron ingeniosas, profundas, a veces graciosas, siempre honestas. Le preguntaron por los objetivos y dijo que obviamente quería ganar todo, pero que más importante que los títulos era la manera de conseguirlos, el proceso, la construcción de algo duradero. Le preguntaron por la presión de dirigir al Madrid y respondió que la presión es un privilegio, que solo los que están en los clubes grandes la sienten, y que él había aprendido a disfrutarla en lugar de sufrirla. Le preguntaron por comparaciones con entrenadores anteriores del Madrid, con las leyendas que se sentaron en ese banquillo antes que él, y Klopp fue respetuoso pero firme. Dijo que no venía a imitar a nadie, que venía a ser el mismo, que su forma de trabajar era la única que conocía y la única que podía ofrecer. Era una manera de marcar territorio, de dejar claro que no iba a cambiar su esencia por adaptarse a expectativas ajenas. El Real Madrid contrató a Klopp precisamente por ser Klopp, y Klopp iba a ser Klopp hasta el final. Hubo una pregunta sobre fichajes, inevitable en cualquier presentación de este tipo, y Klopp la manejó con habilidad. Dijo que iba a trabajar con la plantilla que tenía, que había calidad de sobra, pero que también estaba en conversaciones con la directiva sobre posibles incorporaciones que pudieran complementar al equipo. No dio nombres, no generó titulares fáciles, pero dejó la puerta abierta a movimientos en el mercado. Los periodistas presentes tomaban notas frenéticamente, sabiendo que cada palabra de Klopp iba a ser analizada durante días. Quiero meterme ahora en lo que significa tácticamente la llegada de Klopp al Real Madrid, porque es algo que va a cambiar completamente la identidad del equipo. El fútbol de Klopp se basa en conceptos muy específicos: gegenpressing, transiciones rápidas, intensidad sin pausa, líneas adelantadas, presión coordinada. Es un sistema que requiere jugadores con determinadas características físicas y mentales, jugadores que estén dispuestos a correr más que nadie, a sacrificarse por el equipo, a mantener la concentración durante los 90 minutos. El Real Madrid tiene jugadores que pueden adaptarse perfectamente a ese sistema. Tiene velocidad en las bandas, tiene mediocampistas con capacidad de llegada, tiene delanteros que pueden presionar y recuperar. Pero también hay jugadores que van a tener que ajustarse, que van a tener que aprender nuevos movimientos, que van a tener que salir de su zona de confort. Klopp es un técnico exigente, que no perdona la falta de compromiso, que prefiere un jugador con menos talento pero más actitud a un crack que no corre.
Imaginemos cómo podría verse el Real Madrid de Klopp en pleno funcionamiento. Un equipo que recupera la pelota en campo rival, que no deja respirar, al contrario, que ataca con oleadas de jugadores, que genera ocasiones constantemente. Un equipo que corre como si no hubiera mañana, que presiona cada pase, que hace sentir a los rivales que están jugando contra 11 jugadores que son en realidad 20 por la intensidad que muestran. Es un fútbol agotador de jugar pero hermoso de ver, un fútbol que llena estadios y que genera pasión. El Bernabéu va a vibrar de una manera diferente con Klopp en el banquillo. Porque Klopp no es solo un técnico, es un animador, es alguien que transmite energía, que celebra cada jugada como si fuera la última, que vive los partidos con una intensidad que contagia a jugadores y aficionados. Su imagen corriendo por la línea de banda, apretando el puño, gritando instrucciones, abrazando a sus jugadores después de un gol, va a convertirse en parte del paisaje del Bernabéu. Y los madridistas van a amarlo por eso, van a conectar con su pasión, van a sentirse representados por alguien que vive el fútbol como ellos lo viven. Hay algo que me tiene particularmente expectante, y es cómo va a manejar Klopp el vestuario del Real Madrid. Porque no es un vestuario cualquiera, hay estrellas mundiales, hay egos importantes, hay jugadores que ganaron todo lo que se puede ganar. Klopp tiene experiencia manejando vestuarios complejos, lo hizo en Liverpool con éxito, pero el Real Madrid es otro nivel, es otro tipo de presión, es otro tipo de personalidades. Va a ser fascinante ver cómo construye las relaciones, cómo se gana la confianza de los jugadores, cómo implementa su autoridad sin generar conflictos. Me contaron que Klopp ya tuvo conversaciones individuales con varios jugadores clave antes de la presentación oficial, que empezó a trabajar en las relaciones personales antes incluso de firmar el contrato. Es su manera de funcionar. Entiende que el fútbol es un deporte de personas antes que de tácticas, que si no tenés la confianza del vestuario no podés implementar nada. Esas conversaciones fueron positivas según las fuentes. Los jugadores quedaron impresionados con la claridad de ideas de Klopp, con su capacidad de comunicar, con su visión del equipo que quiere construir. Ahora quiero plantear un escenario hipotético que me tiene soñando y que creo que es totalmente posible dado lo que sabemos de Klopp y del potencial del Real Madrid. Imaginemos que estamos en mayo del próximo año, que la temporada fue un éxito, que el equipo jugó un fútbol espectacular, que los aficionados están enamorados del estilo de juego. Y entonces llega la final de la Champions League, el partido más importante del año, el escenario donde el Real Madrid siempre brilla. El rival es un equipo inglés, quizás el Manchester City, quizás el propio Liverpool donde Klopp dejó su huella. El partido es intenso, equilibrado, digno de una final. Y en el minuto 85, con el partido empatado, el Real Madrid recupera la pelota en campo rival gracias a esa presión que Klopp inculcó, esa intensidad que se convirtió en la marca del equipo. Transición rápida, pase filtrado, definición perfecta. Gol del Madrid. El Bernabéu, que está viendo el partido en pantallas gigantes, explota de alegría. Klopp corre por la línea de banda como lo hizo tantas veces en Anfield, abrazando a su cuerpo técnico, celebrando con esa pasión desbordante que lo caracteriza. El partido termina, el Real Madrid gana su 16ª Champions League, la primera de la era Klopp. La imagen de Jürgen levantando la copa, rodeado de jugadores que lo adoran, llorando de emoción, se convierte en icónica. Es la confirmación de que la apuesta valió la pena, de que traer a Klopp fue la decisión correcta, de que el alemán era el indicado para escribir el próximo capítulo de la historia del club más grande del mundo. Ese escenario puede pasar, está dentro de las posibilidades, está dentro de lo que Klopp demostró que puede lograr. Y solo pensar en esa imagen me genera una emoción difícil de describir. Pero también tengo que ser realista y hablar de los desafíos que vienen, porque la era Klopp no va a ser solo éxitos y celebraciones. Habrá momentos difíciles, habrá derrotas dolorosas, habrá rachas donde las cosas no salgan como se esperaba. El fútbol es así, impredecible, cruel a veces. Y Klopp lo sabe, lo vivió en Liverpool, donde tuvo temporadas espectaculares pero también momentos de dificultad. La diferencia es cómo se manejan esos momentos, cómo se mantiene la fe en el proceso, cómo se trabaja para volver a la cima. El madridismo va a tener que ser paciente, va a tener que confiar en el proceso, va a tener que entender que cambiar la identidad de un equipo lleva tiempo. Klopp pidió eso en su presentación, pidió que le dieran el tiempo necesario para implementar sus ideas, para construir el equipo que tiene en mente. No es una excusa anticipada para posibles fracasos, es una petición genuina de alguien que sabe que las transformaciones profundas no ocurren de la noche a la mañana.